Hola a todos los amantes de las fragancias. Antes de sumergirnos en la reseña de hoy, quiero recordarles que si disfrutan del contenido, no olviden darle like, dejar sus comentarios y suscribirse al canal para más contenido emocionante como este. Y no se olviden de activar la campanita para no perderse ninguna de nuestras actualizaciones. Yassoue de Lattafa Perfumes es una fragancia de la familia olfativa para hombres y mujeres. Esta fragancia es nueva. Yassoue se lanzó en 2023. Las notas de salida son cardamomo, bergamota y manzana, las notas de corazón son lavanda, tabaco y geranio, las notas de fondo son haba tanque, cuero, pachulí y vetiver. Me aseguraban que era un dupe de Pantome de Paco Rabanne. Para nada. Yo no recordaba a Pantome tan bueno como este perfume, pero el aroma se me hacía familiar. Recordando se me vino a la mente Uomo Coral Fantasy de Valentino. Las notas declaradas de ambas son muy similares. Solamente no tiene el cuero ni la esclarea que Valentino declara. Yo diría que se parece en un 85% a este perfume, solo que este por alguna razón lo siento un poco más denso. Dai Guao. Es delicioso y brilla sin necesidad de ser la sombra de otro perfume. El empaque es una cartulina gruesa muy agradable, tiene un aspecto brillante en negro sobre negro con algunas palabras diferentes como valiente, audaz, destino, valiente, aventura, y todas esas cosas, en general, una buena presentación en caja. Es una cubierta deslizable que revela otra cubierta deslizable. Esta es una agradable tonalidad dorada brillante con un poco de patrón en el lateral y el nombre de la fragancia justo ahí. Y esto se desliza para revelar nuestra botella sentada en este pequeño y cómodo podio de espuma, así que en general, la presentación de la caja es bastante agradable para una botella. Es una toma interesante en una botella. Parece que solo es el jugo que está ahí, pero en realidad llega hasta aquí arriba. Son 100 mililitros en total. En general, la presentación de la botella es bastante agradable y el atomizador en este, muy bueno. Buena distribución, buenos chuflos, definitivamente harán el trabajo. Ahora, si te estás preguntando cómo huele, has venido al lugar correcto porque estoy a punto de decírtelo. Algunas de las notas listadas en esto son bergamota, cardamomo, pimienta, canela, lavanda, geranio, tabaco, tanque, vetiver, cuero y pachulí. Permíteme decirte lo que obtengo de esta fragancia. En la apertura, obtengo un acorde afrutado muy jugoso y dulce que se hace presente. Tiene un tipo de vibe de frutas de verano. Se mezcla con esa bergamota, así que obtienes ese aspecto cítrico y agrio que se hace presente. El cardamomo que se hace presente, la dulzura de ese cardamomo, un poco de especias frescas. La canela agrega un poco de calidez que rodea los bordes de esto también, así que es un buen contraste entre esa vivacidad y dulzura frutal brillante y ese aspecto cálido y picante que se hace presente. La lavanda en esto se destaca después de unos minutos, obtienes una sensación aromática limpia que va en esta dirección. Así que mantiene esa especie de vibe edificante que está sucediendo con esto, pero a medida que esto hace la transición, trabaja hacia la mitad y hacia el final, esa dulzura afrutada realmente retrocede y es reemplazada por un acorde más vainilla que proviene de esta tanque y un poco de esta nuez que proviene de esa tanque también. El tabaco avanza, así que obtienes un vibe terroso y seco de tabaco que se presenta. Se queda un poco en el fondo, pero definitivamente está ahí y obtienes algunas maderas que vienen de ese vetiver y un poco de tierra del pachulí terroso. El cuero no percibo mucho cuero en esto, podría ser más una textura que se agrega a esto, pero en ese final, se vuelve mucho más cálido, más profundo, más rico desde esa apertura inicial. Todavía mantiene un poco de dulzura, pero no tan dulce como esa apertura, más bien un especiado cálido y maderas con este tanque polvoriento que agrega ese acorde de vainilla y ese pequeño toque de nuez. Mucho más sensual, más adecuado para una cita en ese final, en comparación con ese estilo de apertura divertido, vivo y coqueto. Una bonita transición desde esa apertura que te lleva en un paseo un poco salvaje. Algunas personas han dicho que este es un clon de Latten de Parfums de Marly. No estoy de acuerdo con eso. No encuentro que esto esté ni cerca de Latten de Parfums de Marly para ser honesto. Pueden compartir algunas notas, pero eso es todo lo que hay para mí. Este se ubica más en la familia de Stronger With You. No está exactamente ahí. No es tan dulce como el original o el Intense o el Absolutely. Comparte algunas similitudes, por lo que podría ser una especie de variante o un giro dentro de la familia Stronger With You, más cercano a Absolutely, pero no diría que es un clon directo. Por eso dije que definitivamente no es un clon de Latten,
pero creo que podría ser una variante o un giro de ese ADN de Stronger With You y en general, si aprecias ese estilo de fragancia, creo que te va a gustar esta. Ahora, en cuanto al rendimiento, obtengo un rendimiento promedio, tal vez un poco por encima del promedio de este. Alrededor de 7 horas de longevidad en la piel, llega a mi ropa y puedo estirarlo hasta las 9 o 10 horas y proyecta bastante bien durante las primeras 2 horas antes de estabilizarse. Este perfume sería una mezcla Valentino Uomo Born Roma Coral Fantasy, más Emporio Armani Stronger With You Giorgio Armani. Si te gustan estos perfumes te recomiendo este Yasso El Atafa. Y eso es todo por hoy, amigos. Si les gustó esta reseña y quieren ver más contenido como este, no duden en darle like, comentar y suscribirse para apoyar al canal. Además, no olviden activar la campanita para recibir notificaciones cada vez que subamos un nuevo vídeo. Gracias por acompañarnos y nos vemos en la próxima.